Bienvenidas y bienvenidos a la librería de Àngels Fortuny. Ya sabéis que este es vuestro podcast literario y aquí hoy nos visita el cronista oficial de Lucena, que además también es miembro de la Real Academia de Córdoba y autor de varios libros de poemas y también de algunas novelas todavía inéditas. Ha dedicado una vida a la enseñanza, al teatro y ha obtenido además varios premios gracias a su producción teatral precisamente. Además, ha publicado numerosos libros dedicados básicamente a la historia y patrimonio artístico de Lucena, una labor que complementa con numerosos artículos y también con numerosas conferencias. El pasado 28 de septiembre presentaba en su ciudad natal, en Lucena, una trepidante novela ambientada en el siglo XIX, bajo el sello de Àngels Fortuny Editions. Francisco López Salamanca, bienvenido a la librería. Encantado de estar aquí. Francisco, ante todo, felicidades por esa presentación tan reciente. Pues sí, resultó muy bien. La gente salió muy contenta porque fue una presentación ágil y en cierto modo entretenida. Y bien, yo estoy muy contento del resultado. Pues bueno, es entretenida como tu novela, porque tu novela es una novela trepidante que narra hechos en el siglo XIX, pero bueno, que podrían ser perfectamente actuales, ¿verdad, Francisco? Bueno, no sé si son perfectamente, pero pueden ser cercanos a la realidad que vivimos en la actualidad. Verdaderamente su desarrollo se produce en las últimas décadas del siglo XIX. Es decir, en unos momentos bastante críticos en muchos sentidos. En primer lugar, por la guerra de Cuba, que aparece ahí como fondo y a donde muchos chicos de entonces pues eran destinados a luchar en aquellas tierras, ¿no? No se podían librar por falta de posibilidades económicas, pero claro, allí iban a una especie, entre comillas, de matadero, no Claro. solamente por las balas de los insurrectos cubanos, sino también por las enfermedades graves que en aquellas maniguas y en aquellas zonas del trópico, pues atacaban a la gente que evidentemente no es inmunizada contra ello. Es decir, la fiebre amarilla, que no, ahí no había forma de librarse, pero en fin, otras enfermedades. Y aparte de todo eso, de ese fondo de la guerra de Cuba, una guerra ya enquistada y que prácticamente la novela recoge sus últimos momentos, eh, también hay que tener en cuenta la incidencia fuerte de epidemias, ¿no? Que afectaban a la sociedad española y europea. Y claro, aunque la obra se sitúa, digamos, en el centro de Andalucía, en esa zona entre las campiñas cordobesas y sevillanas y las primeras estribaciones de las sierras subbéticas, pues ahí incidió, en esta zona incidió fuertemente epidemias de cólera y también de viruela. La viruela se llevó por delante infinidad de chicos, de niños, adolescentes, sin que, aún habiendo una vacuna, la gente no estaba concienciada para ponérsela a los padres. En cierta manera se resistían. Aún hoy en día hay gente que es reacia Sí, es al verdad. tema de las vacunas. Pues imaginémoslo a finales del siglo XIX, todavía más grave. Y claro, esas epidemias diezmaron en buena parte de la población. Pero a todas esas circunstancias se unió un acontecimiento que influyó en toda Europa y que causó gravísimas crisis, que fue la aparición de la plaga de la filoxera. La filoxera es un insecto que diezmó enteramente las vides europeas y por supuesto las vides andaluzas. Ello causó pues, una gran crisis de trabajo porque evidentemente el viñedo produce mucho trabajo, da mucho trabajo y al desaparecer las vides, pues muchísimos jornaleros, muchísimos trabajadores del campo se quedaron sin trabajo o perdieron sus propiedades. Eran terrenos
propicios para el viñedo, pero no para otras cosas, ¿no? Entonces eso causó una gran crisis social que estuvo acompañada de conatos huelgas, que llevó también a la extensión de los primeros sindicatos, las primeras sindicalizaciones, que eran básicamente de tendencia anarquista, y la lucha de esos grupos sociales condenados al hambre, al paro y evidentemente en muchas ocasiones a la emigración, chocó de frente con una sociedad que se establecía políticamente basada en el caciquismo, es decir, la influencia de esos grupos de poder en las poblaciones que condicionaban en buena medida el voto, y que entendieron que aquellos movimientos pues, constituían un peligro para ellos, ¿no? Para su poder, para su estabilidad social. Bueno, Así Francisco, que es en una ese... novela histórica, básicamente. Bueno, es ficticia, pero No, también hay no un es exacto, contexto. no es una novela histórica. Entonces todas las novelas, en cierta manera, como sean de ciencia ficción, son históricas, porque Bueno, transcurren, claro, el claro, contexto nos explicará tienen, muchas cosas de nuestra historia. sí, verdad, es verdad, pero que todas las novelas son históricas, aunque realmente sus personajes sean ficticios, las Ujú. situaciones sean ficticias, etcétera. Exacto, Claro, exacto. entendemos que toda acción, que aunque no sea ciencia ficción, transcurre en un fondo histórico, en una situación real o aproximadamente real, en el que el autor coloca a sus personajes, que es el caso, ¿no? Pero claro, evidentemente es una ficción, y aquí ya se discurren pues situaciones en donde los sentimientos son los que priman: el amor, el rencor, la injusticia también, ¿no? La bondad, evidentemente la generosidad, pero sobre todo yo entiendo que los protagonistas lo que tienen es una gran historia de ambas. Claro, hablamos de Martirio, que es una de las figuras clave de tu novela, que no hemos dicho Protagonista. todavía cómo se llama, Francisco, que se llama Café Puerto Rico. Es un nombre muy Ah, sugerente efectivamente. y una portada que, permíteme, me parece maravillosa. Incita a abrir ese libro para ver qué esconde entre sus páginas. Ya nos has hecho un pequeño resumen del trasfondo que vamos a encontrar, que va a rodear a la vida de esos personajes. Pero explícame, Francisco, cómo surge la idea de centrarte en este momento, en este periodo, en la guerra de Cuba. ¿Cómo aparece eso? ¿Cómo creas? Bien, la verdad es que yo me dedico a la investigación histórica, concretamente de esta zona, y, y claro, me parece el siglo XIX parece un siglo muy atractivo, porque todo el mundo lo vivió con pasión, con gran pasión. Es decir, los que eran conservadores a macha martillo, ¿no? Y los que eran liberales lo eran hasta la muerte. Es una pasión por la cultura, aparecen los primeros liceos, aparecen los primeros coros o corales o grandes corales. Hay una gran inquietud por saber. Aparecer el periodismo se dispara. Todo el mundo lee el periódico, pero no solamente artículos o noticias, sino también artículos de fondo. Ten en cuenta, por ejemplo, como nuestros románticos, por situarlo, nuestros románticos suelen ser un poco tardíos, ¿no? Con relación al resto de Europa, pero escriben sus relatos en esos Mm. periódicos, en esas revistas del 19. Entonces, en ese ambiente apasionado y apasionante que yo estoy estudiando, y que estoy en cierta manera también descubriendo en sus aspectos, digamos, más locales, más próximos a mí, a mi ambiente, pues naturalmente me pareció interesante colocar ahí una acción en donde evidentemente transcurre ante ese fondo de acontecimientos, ante esos paisajes que para mí son conocidos, y para los paisanos míos que lean mi novela también en cierta manera los van a reconocer. Colocar pues unas historias de amor, en las que se imbrican infinidad de personajes, muchísimos personajes, que son los que le dan el fondo humano a la novela. La novela, exacto. Bueno, como tú bien decías, ya tienes lectores, ya tienes
algunos, me imagino, algunos comentarios, alguien que te habrá dicho, Francisco, me acabo de acabar tu novela, explícame qué feedback hay con las personas que ya han leído Café Puerto Rico. Bueno, la verdad es que les ha, según los comentarios, digo que serán los buenos porque los malos no te llegan, ¿no? Pero los buenos, claro, nadie te va a decir, oye, que no me ha gustado nada tu novela. Un amigo mío no me lo puede decir, todo lo Claro. contrario, ¿no? Pero bien, las opiniones son muy favorables y lo califican de una acción que se mueve en una especie de realismo mágico, ¿no? Entonces, en ese ambiente, yo me he dedicado mucho a la poesía, yo he escrito muchísima poesía y sigo escribiendo poesía. Yo creo que en el fondo la novela tiene un trasfondo poético, ¿eh? Que enriquece las descripciones y enriquece los sentimientos que se expresan en ella. Claro. Hablando Digo, Sí, dime. no, que las opiniones que tengo Que son muy son favorables. positivas. Menos mal. Bueno, no me esperaba menos porque yo creo que es una novela que es trepidante, además, como decías, como está enfocada en todo ese entorno, como tú dices, ese momento de España que era tan interesante, ¿no? Por esos cambios, por esas diferencias de opiniones y por esos avances y también por la pérdida de territorios, porque España es cuando empieza a dejar de ser, bueno, ya está muy de capa caída, pero bueno, es como la gota que colma el vaso, ¿no? Porque esa España tan imperial, tan poderosa, ahí ya se va desvaneciendo. Entonces creo que es un momento como bastante que hay que tener presente, ¿no? Como para entender el pasado y el presente. No sé, tú me decías que el libro es muy poético, porque tú eres un poeta, has escrito mucha poesía, como decías. Yo no sé si tienes planes de futuro de seguir escribiendo este tipo de novela, o si tienes algún poemario en mente, o si tienes pensado en publicar algo más, Francisco. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en otra novela, Ajá. ya está, sí, ya está muy avanzada, pero claro, esta es una novela un poco a demanda. Ah, Y me explico, a demanda, y me explico. Mis hijos pues, me han instado mucho a que escribe, papá, por favor, una novela histórica. Ya que ah, estudias tanta historia y que desarrollas tanta historia, escribe una novela histórica. Entonces, evidentemente, les he hecho caso y ya llevo tiempo, estoy prácticamente culminándola, una novela histórica, pero también con cierto aire localista, aunque en cierto sentido también tiene una dimensión universal, y me voy a explicar. Lucena, que es mi pueblo, la ciudad donde yo vivo, eh, tiene en su pasado digamos, un apartado muy importante. Y es que fue durante, probablemente del siglo VIII, noveno, hasta el siglo XII, una ciudad habitada exclusivamente por judíos. Es un caso interesante y curioso, sí. porque los judíos debían de tener un fuero, unos derechos peculiares, otorgados evidentemente por los emires musulmanes de Córdoba y luego los califas y luego los diferentes reyes de los reinos de Taifa, básicamente Sevilla y Granada, que les permitía unos derechos que no tenían en otros sitios. Es decir, por ejemplo, los musulmanes, estamos en un ambiente absolutamente musulmán. De hecho, los judíos lucentinos, digamos que tenían su circuito de murallas para proteger la ciudad, pero por la noche los musulmanes tenían que marcharse al arrabal. Es decir, no podían pernoctar dentro de los muros de la ciudad. Uh-huh. Lucena, en el caso de los pogroms que se produjeron en Córdoba, en Granada, algunos bastante sangrientos, ¿no?, contra los judíos, Lucena se convirtió en una ciudad de refugio para ellos, donde se sentían seguros y libres. Eso es muy importante. Es más, en Lucena existía una academia de estudios talmúdicos que fue en cierta manera la heredera de las academias
que se vinieron abajo en el siglo X aproximadamente en Mesopotamia, en Sura, en Pumbedita, etcétera, y mantenían relaciones comerciales con Egipto es decir, es un caso extraordinario, no es habitual. Era una ciudad, digamos, autónoma, regida por un rabí mayor y por un consejo de ancianos, que se mantenía un poco en equilibrio entre la influencia sevillana y cordobesa, o sea, sevillana y granadina de los reinos de Taifa, ¿no? Esto se mantuvo hasta la llegada de los almohades. Los almohades eran integristas, ¿no?, que procedían del sur marroquí, del Atlas, aproximadamente donde ha habido el terremoto reciente, y estos obligaron a estos judíos o a convertirse o a marcharse. Con pena de muerte, evidentemente, si se quedaban, ¿no? Entonces, estos se marcharon, la mayoría, y sin duda que algunos debieron quedarse, ¿no? Pero estos se marcharon. Y se instalaron en Toledo, donde, según algunos eruditos y estudiosos del tema modernos, consideran que formaron parte, era una intelectualidad muy potente por esa academia de estudios talmúdicos y porque aquí concurrieron los grandes poetas de esa época, los grandes poetas judíos como Inga-Birol o Yehuda Alevi, que son personajes importantes en la cultura judía. O bien, estos tuvieron que marcharse, se marcharon a Toledo, allí pasaron a formar parte, en cierto modo, de la Escuela de Traductores de Toledo. Posteriormente algunos se fueron al reino de Navarra, en concreto a Tudela, y de allí otros pasaron a Narbona. Por tanto, es una época brillante para esta ciudad y, por supuesto, contemplada y conocida por los judíos que acuden a Lucena como un lugar en donde lo único que queda es una necrópolis de aquella época, algunos restos en un castillo que tenemos aquí y básicamente las fuentes literarias, que son muy importantes, las fuentes literarias. Pero Lucena se convierte en un lugar de peregrinación para esos judíos. En ese ambiente, en ese discurrir de un periodo brillante, es donde yo sitúo mi novela, que he titulado Memorias de Eliosana. Eliosana es el nombre judío de Lucena. Ostras, Eliosana, qué bonito. Pues me parece maravilloso que resucites esta historia, este periodo de Lucena, Francisco. Sí, en sentido. Bueno, pues en ello estoy. En ello estás. Bueno, pues esto promete. Esta sí que ya la catalogas de histórica, ¿eh? Sí, esa sí es histórica. Esta Bueno, sí es histórica. es una ficción histórica. Sí, exacto. Claro. Sí, siempre mezclamos ficción y realidad. Eso ya lo tenemos claro. Es una ficción histórica. Exactamente. No falseo la historia, pero sí falseo los personajes, pero evidentemente. Exacto, Claro. muy bien. Pues, Francisco, a mí me gustaría que me dijeras si tú tienes algún tipo de red social en la que tus lectores, ahora mismo los lectores de Café Puerto Rico, me imagino, podrían comunicarse contigo pues para dudas, para preguntas o simplemente para charlar contigo. Pues no tengo esa red. Ah, no tienes red. No. Alguna vez entro en Facebook muy de tarde en tarde. Ajá. Y nada más. No me muevo mucho por las redes. No tienes muchas redes sociales. Bueno, no hay mucho problema porque sabemos que Café Puerto Rico ya está a la venta, ya se hizo la presentación en septiembre en Lucena y que cualquier lector que quiera saber de ti se puede conectar a la web de Angels Fortune Editions y ahí verán un poquito tu trayectoria, pueden incluso leer las primeras páginas de la novela y la pueden adquirir y la enviarían a cualquier parte del mundo. Francisco, aparte de la presentación de Lucena, ¿está prevista alguna otra presentación? ¿O está cerrado ya el tema presentaciones? Pues no, yo no sé que haya interés. Se me había insinuado, nosotros estamos a 11 kilómetros de otra población importante de esta zona, que es Cabra. Cabra, ajá. Entonces, en Cabra es donde lo había planteado un librero, ¿no?, de Cabra, que se presentase allí también. Pero no sé nada más. No lo sé. Bueno, hablando de esto, ¿cómo llegas a Angels Fortune Edition, Francisco? Cuéntanos. Pues vamos a ver, Isabel Montes es oriunda de este pueblo, por lo menos su familia. Sí. Familia
es oriunda de Lucena. Y ella se muestra muy orgullosa de sus orígenes, ¿no? Ha venido por Lucena en ocasiones. Incluso hay algunos autores lucentinos que están en Ángel Fortuny. Concretamente, todos son amigos míos. Uno es José Luis Palma, Palma Gamis, y creo que hace una reedición de alguna obra que ya ha aparecido. Y Javier Gómez Molero, también amigo mío, coetáneo y compañero de colegio, que también ha publicado en Ángel Fortuny. Es decir, yo a Isabel la conozco, de haberla tratado cuando ha venido y tal. Recuerdo que la primera vez que yo hablé con ella, pues fue tomando un café con otros compañeros, con otros amigos, y que le regalé precisamente un librito que se llama Eliosana, que era Eliosana la Lucena judía. Era una especie es un librito donde yo hago un estudio histórico, ese sí que no es ficticio, utilizando fuentes de la Lucena judía. Se lo regalé. Luego ya a través de otro amigo que se llama Mario Flores, que es también escritor, con el que yo tenía contacto. Yo le comenté a Mario que, bueno, que tenía una novela que no la había publicado nunca, que la tenía escrita, que la había guardado varias veces por darle, como decimos, cajón. Vamos a olvidarnos de ella y dentro de 2 años o un año voy a volverla a ver qué le encuentro, si hay muchos fallos, si me gusta, no me gusta y tal. Entonces Mario la leyó, le entusiasmó y ya le habló a Isabel de la novela. Isabel me la pidió, yo se la mandé y ahí nació. Y ahí empezó todo. Bueno, me imagino que conociendo a Isabel ya estaría emocionada y el día que os conocisteis ya estaría pensando, Francisco, mándame cosas. Sí, así me lo dijo. Y el día que estuvimos en la presentación juntos, ya le comenté que estaba trabajando con Memorias de Eliosana. Dice, bueno, pues cuando termine, me la va. Exactamente. En eso estoy. Bueno, pues antes de que lleguen estas Memorias de Eliosana, que prometen tanto y que yo creo que, vamos, a la ciudad de Lucena le va a hacer un bien increíble porque vas a recuperar ese momento en el que quizá no todo el mundo conoce y que a lo mejor está olvidado y que es tan peculiar como tú nos decías, esa Lucena que era eminentemente judía. De momento nos vamos a conformar con esta novela, Café Puerto Rico, que esta sí que ya la tenemos recién salida del horno. Y nada, y yo espero que, bueno, que consigas hacer alguna otra presentación o que ya nos veamos ya para San Jordi, que ya no queda tanto, para abril, que será pues el primer San Jordi de Tu Café Puerto Rico, que seguramente que será estupendo. Ajá. Y nada, yo te deseo muchísimos éxitos, Francisco, y que sigas con esa creatividad y bueno, te agradecerte evidentemente que te hayas pasado por la librería, que nos hayas dedicado estos minutos. Pues yo encantado de estar aquí contigo charlando sobre mi novela. Pues claro que sí, Francisco. A todos vosotros ya sabéis que Café Puerto Rico ya está a la venta, acaba de salir, se acaba de presentar, como su propio autor dice, es una novela que casi es, vamos, toca el realismo mágico. Como él dice, tiene un contexto real, pero unos personajes de ficción, así que tiene todos los ingredientes para que disfrutéis. Incluso, Francisco, yo estaba pensando que a lo mejor la vemos en la gran pantalla o la pequeña pantalla, que ahora la pequeña pantalla es muy grande también. ¿Cómo lo ves tú? Eso es un comentario que me han hecho muchos lectores, ¿no? Dice, esto da para una película o para una serie. Claro, pero claro. Bueno, eso ya no depende de mí. Bueno, eso sí, ya eso depende de otros intereses. Mucho trabajo detrás, además, para guionizar todo eso, pero bueno, de momento disfrutemos de la novela que acaba de salir, que tiene una portada, como decía, para los que todavía no la hayáis visto, es preciosa la portada, súper sugerente, y el nombre también, evidentemente, Café Puerto Rico. Ya veréis, si la leéis, por qué se llama Café Puerto Rico. Francisco, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, ya sabéis, aquí en vuestro podcast literario tenéis una nueva novela, Café Puerto Rico. Feliz lectura.